Bueno, arranco. El tema que tocó hoy es trastornos respiratorios del equilibrio ácido-base. Bueno, los objetivos van a ser describir los aspectos fisiológicos determinantes de la presión arterial de CO2 y la presión arterial de oxígeno, y exponer los principales trastornos del equilibrio ácido-base respiratorio y las bases de su tratamiento. Bueno, el sistema respiratorio básicamente tiene las funciones de aportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono a través de funcionar como un intercambiador y como una bomba ventilatoria, que a su vez, en conjunto con la bomba circulatoria, constituyen la relación ventilación-perfusión, que es muy importante como determinante tanto de la presión arterial de oxígeno como de dióxido de carbono. En cuanto a la ventilación, estos son conceptos que por ahí ya tenemos, pero bueno, está bueno refrescarlos. No es uniforme en todo el pulmón, ya que la ventilación en las zonas apicales es menor que en las zonas basales. Esto se debe a que la presión transpulmonar es distinta en las diferentes regiones del pulmón. En las zonas proclives, en las zonas superiores, la presión transpulmonar va a ser mayor, por lo cual los alvéolos se van a encontrar más distendidos. En cambio, en las zonas declives, en las zonas inferiores, la presión transpulmonar va a ser menor. Esto hace que se refleje, fíjense, en la curva presión-volumen, que las zonas inferiores, con un cambio de presión transpulmonar de 5, tienen un mayor incremento de volumen con respecto a las zonas superiores con el mismo cambio de presión. En cuanto a la perfusión pulmonar, tenemos dos sistemas de perfusión: un sistema de circulación bronquial, el cual regula las necesidades metabólicas del árbol traqueobronquial, y una circulación pulmonar que está destinada básicamente a la oxigenación de la sangre y la eliminación del dióxido de carbono. Es un sistema de baja presión y baja resistencia, y cuya presión de perfusión está determinada por la presión media de la arteria pulmonar y la presión en el aurículo izquierdo, siendo aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Este sistema, ante aumentos de la demanda, tiene dos mecanismos principales que puede utilizar, que es el reclutamiento vascular, que es la apertura de nuevas unidades vasculares, y la distensión vascular, que es la distensión del vaso para aumentar el flujo a través del mismo. El sistema vascular pulmonar lo podemos dividir en los tipos de vasos que posee. Básicamente hay dos tipos de vasos. Los primeros son los intraalveolares. Los vasos intraalveolares son capilares, vénulas y arteriolas que se encuentran adyacentes a los alvéolos. Como están adyacentes a los alvéolos, la presión transmural de estos vasos, o sea, la presión que mantiene abiertos estos vasos, va a estar en mucha relación con la presión alveolar. Una sobredistensión alveolar lo que va a hacer es colapsar estos vasos y aumentar la resistencia vascular pulmonar, a costa de los vasos intraalveolares. Y el segundo grupo de vasos que tenemos son los vasos extraalveolares. Estos vasos extraalveolares son el resto de los vasos que se encuentran en el parénquima pulmonar, arterias y venas del resto del parénquima, los cuales van a tener un comportamiento opuesto con respecto a los intraalveolares. Los extraalveolares, al no encontrarse alrededor de los alvéolos, sufren de un efecto de tracción cada vez que los alvéolos están distendidos. O sea que cuando hay un colapso alveolar, aumentan las resistencias vasculares pulmonares a costa de los vasos extraalveolares. Entre estos dos tipos de vasos, los intra y extraalveolares, se va a tener que llegar a un punto de equilibrio en el cual la resistencia vascular pulmonar sea mínima, o sea, la menor posible. Hay otro tipo de vasos que se encuentran dentro de los extraalveolares, que son los vasos ciliares y pariliares, que están expuestos a las presiones alveolares, a las presiones pleurales, perdón. El siguiente tenemos un gráfico, el cual muestra la resistencia vascular pulmonar en relación a los volúmenes pulmonares. Fíjense que se produce un aumento de la resistencia hacia el volumen residual y hacia la capacidad pulmonar total, siendo el punto de equilibrio la capacidad residual funcional. Por eso es importante mantener un pulmón abierto, digamos, alvéolos reclutados
en la capacidad residual funcional, sin sobredistensión y sin colapso, para disminuir las resistencias vasculares pulmonares. La perfusión, a su vez como la ventilación, sufre cambios con respecto a las zonas del pulmón. No es homogéneo, sino que presenta una heterogeneidad, ¿sí?, que varía de acuerdo a zonas proclives y declives como la ventilación. Las zonas declives, las zonas inferiores, son aquellas que reciben un mayor flujo sanguíneo, sobre todo por un efecto gravitacional. En cambio, las zonas superiores reciben un flujo sanguíneo un poco menor. A través de esto se pueden ver lo que son las zonas de West. West planteó 3 zonas inicialmente con respecto a la perfusión pulmonar de las distintas zonas del parenquima pulmonar, que las vamos a ver a continuación. Tenemos una zona 1 que corresponde a las zonas superiores, una zona 2 a las zonas medias y una zona 3 a las zonas inferiores. La zona 1 es de ausencia de flujo. Esto quiere decir que las presiones alveolares son mayores que las presiones en los vasos, tanto en sístole como en diástole. Entonces no hay flujo, son zonas de flujo nulo. Normalmente estas zonas no existen en un parenquima pulmonar normal, sino que tenemos zonas 2 y 3. La zona 2 es una zona de flujo intermitente en la cual las presiones vasculares superan a las alveolares solamente en sístole, por lo cual hay flujo en sístole. Por lo tanto, tienen un flujo intermitente. En cambio, las zonas 3 son zonas de flujo continuo en las cuales las presiones vasculares, tanto en sístole como en diástole, son mayores a las presiones alveolares. Un determinante importante del flujo vascular pulmonar es la presión positiva alveolar, o sea que altos volúmenes corrientes, zonas de heterogeneidad pulmonar o niveles elevados de PIB van a hacer que disminuya el flujo a nivel del parenquima pulmonar. Si hay alguna duda o algo, me van diciendo, ¿sí? Voy un poquito rápido porque es media larga. Y son conceptos que por ahí ya la mayoría tienen. Una vez desarrollada la ventilación y la perfusión, podemos establecer una relación entre las mismas, es la conocida relación ventilación-perfusión, que es la relación que existe entre la ventilación y la perfusión en los distintos niveles del parenquima pulmonar. Como dijimos, tanto la ventilación como la perfusión no son uniformes en todo el parenquima pulmonar. Por lo tanto, esta relación ventilación-perfusión va a variar de acuerdo a la zona. Puede ir desde 5 en las zonas apicales hasta 0,5 en las zonas basales, llegando a un promedio de aproximadamente 0,8. El siguiente gráfico podemos ver que en las abscisas grafican los niveles costales, o sea, la altura pulmonar, digamos, de una persona de pie, y en las ordenadas, a la izquierda grafica volumen, litros minutos, flujo sería en realidad no volumen, y en las ordenadas a la derecha grafica la relación ventilación-perfusión. Fíjense cómo va aumentando tanto la perfusión como la ventilación a medida que se va disminuyendo en altura. El aumento del flujo sanguíneo es más acusado con la disminución de la altura con respecto a la ventilación. Por esto, la relación ventilación-perfusión en las zonas apicales es mayor y en las zonas basales es menor. Una cuestión matemática de relación ventilación-perfusión. Bien, esto. Con la relación ventilación-perfusión la podemos ejemplificar en 3 tipos, digamos, yendo desde la perfección, que sería la ventilación-perfusión de 1, hasta los extremos, la ventilación-perfusión de 0 o la ventilación-perfusión infinita. En la ventilación-perfusión de 1, tanto la ventilación como la perfusión serían iguales. Esto tiene importancia, ya que si fueran iguales, la sangre a nivel del capilar venoso alveolar sería igual a la composición de los gases alveolares. Esto, bueno, no ocurre porque hay shunts fisiológicos, que lo voy a explicar un poco más tarde. La relación ventilación-perfusión de 0, que quiere decir que hay alvéolos perfundidos pero no ventilados. O sea, son patologías que producen una disminución del volumen pulmonar. O sea que la sangre va a pasar directamente por un alvéolo que no se encuentra ventilado.
y la composición de la sangre venosa, capilar venoso, alveolar, va a ser igual a la composición de la sangre venosa. Esto es lo que se conoce como efecto Shunt. Y el otro extremo es la relación ventilación-perfusión hacia infinito, en la cual el alvéolo se encuentra correctamente ventilado, pero no perfundido. Son situaciones en las cuales disminuye el flujo sanguíneo pulmonar. Ejemplo, hipotensión, shock, bajo gasto cardíaco, en las cuales la sangre alveolar tiene idéntica, en realidad la sangre alveolar no, el gas alveolar tiene idéntica composición al gas inspirado. Como no hay intercambio, la composición del gas es igual a lo que inspiramos. Y esto es lo que se conoce como efecto espacio muerto. Vamos a desarrollar un poquito del efecto Shunt. El efecto Shunt, como dije, son patologías que disminuyen el volumen alveolar, ya sea neumonía, lesión pulmonar aguda, síndrome de distrés respiratorio del adulto, atelectasias, derrame pleural, etc. El efecto principal es una caída sobre la gasometría arterial, es una caída sobre la presión arterial de oxígeno, aunque también van a aumentar la presión arterial de CO2 por este efecto de mezcla venosa. Son patologías que responden parcialmente al incremento de la FIO. Con Shunt inferiores al 25% tenemos una respuesta aceptable al incremento de la FIO. En cambio, cuando el Shunt es superior al 25%, este incremento de la FIO no llega a compensar. La evaluación principal del efecto Shunt la solemos realizar con la PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada. A su vez, tenemos otros métodos para evaluarlo, como el gradiente alveolar arterial o el cociente alveolar arterial, que bueno, no viene al caso de la clase. Este gráfico muestra en ordenadas la presión arterial de oxígeno y en abscisas la FiO2, o sea, la PAFI, está mostrando, y las distintas líneas que vemos en colores muestran el grado de Shunt. Fíjense cómo es la respuesta al incremento de la FiO2 con respecto al grado de Shunt. Fíjense que cuando supera el 20-25%, grandes incrementos de la FiO2 no se reflejan en incrementos de la presión arterial de oxígeno. Y el efecto espacio muerto son todas aquellas patologías que reducen la perfusión pulmonar y no afectan tanto a la ventilación. Situaciones como tromboembolismo pulmonar, hipotensión arterial, PIB muy elevada, hipovolemia, bajo gasto cardíaco. El efecto fundamental sobre la gasometría arterial es el incremento del dióxido de carbono, aunque también, como en el caso del efecto Shunt, vamos a tener alteración en la oxigenación arterial. Y esto se puede evaluar fundamentalmente a través de el CO2 y la ventilación minuto. ¿Alguna duda hasta acá con todo lo que es ventilación, perfusión, relación ventilación-perfusión y efecto Shunt y espacio muerto? Se entendió bárbaro, ¿eh? Listo, genial. Sigo entonces. Bueno, seguimos con oxígeno. Estamos con los determinantes de la oxigenación arterial. Y el punto de sí es la cascada del oxígeno. O sea, desde la presión inspirada de oxígeno a la presión alveolar y por fin la presión arterial. La presión inspirada, bueno, no hay mucho que decir acá. Depende de la presión barométrica, la altura a la cual nos encontremos, ¿sí? Y la FiO2, que la FiO2 es de 0,21. Básicamente, una persona a nivel del mar, la presión parcial de oxígeno inspirada es de 150 milímetros de mercurio. O sea que los determinantes de la presión inspirada son la presión barométrica y la FiO2. La presión alveolar de oxígeno, como ya sabemos, en la presión alveolar de oxígeno la presión es aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. Y si la presión inspirada es de 150, ¿por qué se produce esta situación? Esto se produce porque en el alvéolo se genera una mezcla venosa del gas inspirado y el CO2 que difunde desde la sangre hacia el alvéolo. O sea que la mezcla total de presiones parciales hace que esa presión de oxígeno inspirada no sea igual a la presión alveolar. Esto se grafica a través de la ecuación de Bohr para el cálculo de presiones parciales en gas alveolar. Esto es medio complejo,
y la verdad que puede ser engorroso explicarlo por esta vía. El resumen de todo esto se puede ver acá abajo, el último cuadrito, ¿sí? Cómo se produce una influencia de la presión arterial y alveolar, en este caso es alveolar, pero el alveolar es similar al arterial, ya que no hay prácticamente barreras para la difusión del CO2, sobre la presión alveolar de oxígeno. Cuanto más aumente la CO2, mayor va a ser la caída de la presión alveolar de oxígeno y por tanto de la presión arterial de oxígeno. Si alguno tiene una duda particular de esto, me la pregunte y se la contesto, pero explicar todo esto me parece, lo dejé por si alguien lo quiere ver, pero les digo, es un poco engorroso. Bray, no sé si lo vas a decir ahora, pero lo que podríamos tener si tenemos un paciente mal ventilado y empieza a ponerse hipercámnico, nos podría desaturar por el efecto que acabas de decir, ¿no? Exactamente, sí, sí, puede llegar a desaturar. El efecto de esto, digamos, produce una caída en la presión arterial de oxígeno, finalmente, pero el efecto no es tan acusado. Compensa con incremento de la FIO, 1%. O sea que el efecto que tiene el aumento de la CO2 no es tan importante y fácilmente compensable. Pero fíjate, en esta relación, acordate que la presión inspirada de oxígeno es de 150. ¿Sí? Si la PACO nos sube 80, nos va a disminuir la presión alveolar de oxígeno a 50 milímetros de mercurio. Fíjate, el R es cociente respiratorio, que es de 0,8. Acá arriba está, fíjate. Si nos sube 80, 80 dividido 0,8 son 100. ¿Se entiende? 100 menos 150 sería 50. O sea que la presión alveolar de oxígeno nos quedaría en 50. O sea que sería importante, tiene un efecto sobre la oxigenación arterial, en definitiva. Brian, sí. Hugo Pires. Quiero meter un concepto que está ahí abajo de todo, que me parece que si no se dice antes que usar la ecuación de Bohr y la CO2 se confunden las cosas. La caída fundamental de los 150 que hay en atmósfera a los 100 del alveolo están dados por ese menos 47 que tenés ahí abajo. ¿Qué es ese menos 47? A ver. Ese menos 47 es la presión de vapor. El vapor. Entonces, la caída fundamental de la presión atmosférica, la presión parcial de oxígeno en atmósfera, 150, la presión alveolar son los 47 que ocupa de presión el vapor de agua. El CO2 ocupa esos otros 3. ¿Se entiende? Y Julio. Bien, bárbaro. ¿Seguimos? ¿O tiene alguna duda más de esto? Bueno, seguimos. Vamos con la presión alveolar de oxígeno, seguimos con esto, como los determinantes fundamentales, entonces son la FiO2 y la presión alveolar o arterial de CO2. Que esto depende, básicamente la presión de CO2 va a depender de la producción del CO2, de factores que nos aumenten la producción, por ejemplo, fiebre, por ejemplo, pacientes que se encuentran en unidades de cuidados críticos con nutrición enteral o parenteral con alto contenido de hidratos de carbono, hipertermia maligna, etc. Y de la ventilación alveolar, que son los principales determinantes de la presión arterial y, en definitiva, alveolar de dióxido de carbono. Y bueno, ya pasamos a la presión arterial de oxígeno, sería el tercer pasito de la cascada del oxígeno. Como la presión capilar venosa habitualmente es de 40 milímetros de mercurio de oxígeno y la presión alveolar es de 100. Como explicamos anteriormente en los conceptos de relación ventilación-perfusión. Si la relación perfusión fuese de 1, las presiones finales del capilar venoso alveolar serían idénticas a las presiones alveolares. O sea que tendríamos que terminar una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque tenemos dos situaciones fundamentales. El shunt fisiológico, que es la mezcla venosa que se produce sobre todo de las venas bronquiales,
que no están oxigenadas, sino que se dedican a la irrigación del parénquima pulmonar, y alteraciones regionales de la ventilación-perfusión, que se hacen más acusadas a medida que el paciente incrementa su edad. Por eso, una fórmula rápida que tenemos para calcular la presión arterial de oxígeno en los pacientes según la edad es 100 menos un tercio de la edad. O sea que en un paciente, por ejemplo, de 75 años, sería normal que nosotros tengamos una presión arterial de oxígeno de 75. Y vamos a otro determinante de la presión arterial de oxígeno, que es la difusión alveolo-capilar. Bueno, estos conceptos por ahí lo tienen de fisiología, ya lo vieron en la facultad, lo vimos en la residencia, lo van a haber visto en SPA, pero bueno, los repetimos rápido. El glóbulo rojo aproximadamente pasa durante 3/4 de segundo por el capilar pulmonar. De eso solo requiere 1/4 de segundo para oxigenarse. O sea que el resto, los 2/4 restantes, son reserva funcional para la oxigenación, para situaciones de incremento del gasto cardíaco, ya sea taquicardia, fiebre, dolor, ejercicio, etc. Los trastornos en la membrana alveolo-capilar que producen engrosamiento de la misma no afectan tanto la oxigenación en un paciente en reposo, ya que la sangre llega a oxigenarse medianamente bien con este tiempo, digamos, en los 3/4 de segundo. El problema en estos pacientes con engrosamiento de la membrana alveolo-capilar es cuando se incrementa el gasto cardíaco. En este gráfico podemos ver en las ordenadas la presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno, y en las abscisas el tiempo que pasa el glóbulo rojo por el capilar. Fíjense que en esta curva, que es la más empinadita, es pacientes que presentan una membrana alveolar engrosada, y en la otra son pacientes que presentan una membrana alveolo-capilar normal. Si pasa el tiempo habitual, 0,75 segundos, la oxigenación en un paciente con una membrana alveolar engrosada es bastante aceptable, mayor a 80. Pero como les dije, si aumenta el gasto cardíaco, aumentan los requerimientos por fiebre, dolor, ¿sí?, etcétera, ejercicio, en estos pacientes se produce una caída acusada de las presiones arteriales de oxígeno. O sea que el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar tomaría relevancia en incrementos del gasto, y no en un paciente en reposo en condiciones normales. La presión arterial de oxígeno, y acá vamos a hacer un mini resumen de cuáles son los determinantes de la oxigenación arterial. Las alteraciones de la ventilación-perfusión, fundamentalmente, ventilación-perfusión, sobre todo el efecto Shunt. Efectos de Shunt verdadero, o sea, alteraciones estructurales anatómicas que nos produzcan un Shunt, la presión alveolar de CO2, la reducción de la presión venosa por aumento del consumo de oxígeno, PIP elevada por generación de efecto espacio muerto y aumento de las resistencias pulmonares, la FiO2 y las alteraciones de la difusión en personas con incremento del gasto. Acá terminamos la parte de determinantes de oxigenación arterial. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No? No, Muy bueno, ya Brian. más o menos lo habíamos visto, sí, con los chicos de primero también. Pero está bueno Sí, que lo respetemos. Gracias. O sea,